desde Bogotá. Ya está con nosotros, gloria al Señor. Bendiciones, hermano Arley César Rodríguez. Estamos hoy en el programa La Gracia en Cristo. Amén, mi hermano Rodrigo, muy buenas noches. Te saludo con un fraternal abrazo a la distancia, si me permite decirte así, y pues muy atento a tu conversación en el antiguo programa. Y sin lugar a dudas, algo que hay que entender, si tú me permites intervenir en este caso, es de que sí debemos ser muy claros con nuestras preguntas, al igual que con nuestras respuestas, ya que pues estos micrófonos están abiertos a muchas personas y fácilmente en vez de educarlas podemos ser piedra de tropiezo en cuanto a lo que se pueda decir. El tema es un tema muy candente, muy espinoso, por así decirse, y que necesita de una intervención muy sabia. No es juzgar, no es condenar, la palabra de Dios no es para discutirla, pero pues dejar los puntos claros es muy fundamental en este caso. Sí, la palabra del Señor en lo particular, amado hermano, y para todas las personas que me están escuchando, yo me llamo Rodrigo Ubierco Gutiérrez, soy cristiano evangélico de hace 7 años, que Dios tuvo misericordia de este varón y se entregó al amor de Cristo, amén. Y para mí la palabra del Señor no se tiene que debatir ni se tiene que discutir, sino se tiene que tener conocimiento y la sabiduría conforme se la da el Señor a cada uno, amén. Y esos tipos de temas, cuando la gente pone necedad y en afirmar cosas o en pluralizar a todos los hermanos cristianos, no se tiene que hacer de esa manera, amén. Sí, yo he compartido con varios hermanos, varias posturas, todo sea con orden y bajo el poder del Espíritu Santo, porque somos hijos de Dios y tenemos que tener el fruto y el amar a nuestros hermanos. Amamos al Señor, y si amamos a Dios y amamos a Jesús, pues tenemos que cumplir sus mandamientos, porque dice la palabra de Dios: si me amas, cumple mis mandamientos. Entonces, el decir que hay muchas cosas que ya están abrogadas, que ya no existen, serían: o agarras una parte, o agarras todo, o no agarras nada, así de fácil. O sea, no puedes agarrar lo que te conviene. Amén. Ese es lo que yo pienso. Y nos hace falta estudiar, nos hace falta más profundizar en la escritura de gran manera, nos hace falta mucho conocimiento. Amén, hermano Arley, gracias por su aporte. Son cosas en las cuales uno tiene que aprender de gran manera, porque no lo sabemos todo, hermano. Y cada día se aprenden cosas nuevas conforme a la palabra del Señor. Amén, así es, mi hermano Rodrigo. Pues no, sin lugar a dudas es un tema muy particular, muy importante, y pues bueno, con el favor del Señor dará luz y traerá revelación a los corazones de aquellos que pues quieran intervenir en este buen tema para las iglesias como tal. Pero bueno, aquí estamos una vez más agradeciéndole al Señor por esta oportunidad, por este momento, y agradeciéndote a ti, Rodrigo, y a nuestra emisora Concilios de Ríos de Agua Viva, de Concilio Internacional, que nos permite que estos micrófonos se abran pues a los lugares a los cuales no podemos llegar. Amén, gloria al Señor, hermano. Todo es para la honra y la honra del Señor. Nosotros muchas veces nos vanagloriamos en hacer cosas, nos vanagloriamos tanto en nuestro mismo ego que nos salimos muchas veces de la voluntad de Dios por seguir popularidad, por seguir un reconocimiento público, por seguir muchas cosas. Pero gloria al Señor que hoy, en esa altura en la que me encuentro en este momento, no está en mí eso, amén, sino está en llevar esta radio que el Señor nos ha dado, porque esta radio fue donada por el hermano Ángel Collazo Torres de Puerto Rico, Cayagüey, Puerto Rico, del Distrito Federal de Cayagüey.
nos la donó. Entonces, todo se ha venido dando conforme a la voluntad de Dios, pero es para exaltar el nombre del Señor, no para vanagloriarme yo en estos momentos, no, amado hermano. Vamos a estar transmitiendo y vamos a tratar de llevar conforme a la Escritura lo más posible a la verdad. Amén. Amén. Pues adelante, hermano, porque nos están esperando. Y ya los hermanos ahorita están bien emocionados. Gloria a Dios por esta oportunidad. Y bueno, vamos a orar, darle la gloria al Señor por esta oportunidad que nos permite. Envío un saludo a los grupos del Concilio Internacional, al grupo Creciendo en Gracia, al grupo Casa de las Ovejas, a la Iglesia Bendición Abundante Pastranica, las cuales pues son ese pilar y ese pulmón que de igual manera avivan esta emisora porque están muy pendientes también y sedientos de la palabra de Dios. Así que mis amados, pues vamos a orar y darle inicio a este bello momento que el Señor nos permite, que cada uno de ustedes se pueda desconectar por un momento de ese mundo que nos rodea y que podamos ver esa luz del Señor por medio de su palabra. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, Señor. A ti sea todo honor, toda gloria, toda honra, Señor, porque tu palabra dice que de Él, para Él y por Él son todas las cosas. Así que en esta oportunidad, como decía mi hermano Rodrigo, Señor, no queremos vanagloriarnos, no queremos engrandecernos, no queremos llamar la atención a nuestros hermanos, sino por el contrario, queremos hacernos más pequeños, Señor, para que el resplandor de tu gloria llegue a ellos, Señor. Que seas tú hablando por medio de tu palabra, Señor, que seas tú dando entendimiento a cada uno de los oyentes en esta noche, que seas tú primeramente, Señor, tomando el trono que te pertenece, Señor, en mi vida, y que seas tú, Señor amado, hablando por medio de mí, que seas tú, Señor, llenando mi boca con tu palabra, Señor, para que esta palabra haga rema en los corazones de cada uno de los hermanos que escuchan a la distancia, Señor. Que esta palabra, Señor, tú la has preparado, Señor, y sea esta palabra la que ellos necesitan escuchar en esta noche, Señor. Por eso te pido, dale mentes de sabios, Señor, dale oídos de sabios, Señor, espíritu de sabios, Señor, para poder entender cuán inescrutables, Señor, son tus obras, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, una vez más me presento. Mi nombre es Arley Rodríguez, soy de la ciudad de Bogotá, de aquí del país Colombia, desde el cual extiendo pues un abrazo fraternal y una bendición abundante a cada uno de ustedes a la distancia. En esta noche, una vez más, podemos tener línea abierta en este programa, la gracia inmerecida. Esta gracia inmerecida que el Señor nos ha dado de poder ser sus hijos sin ser merecedero de ellos. Y quiero que me acompañen inicialmente al libro de Daniel, capítulo 12, versos 3 en adelante. El libro de Daniel, capítulo 12, versos 3 en adelante. La palabra de Dios dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetuas en la eternidad. Hoy el Señor me ha guiado a empezar con este texto, y bien lo decíamos ahorita con nuestro hermano Rodrigo: los entendidos serán los que resplandecerán como el firmamento, como lo dice el texto. Es necesario que cada uno de nosotros escudriñemos la palabra de Dios, que cada uno de nosotros hagamos un propósito santo de aprender cada día más de esas riquezas que el Señor tiene en su palabra, que desafortunadamente por los quehaceres diarios o las circunstancias diarias nos alejan de esa verdad. Porque la palabra es clara, que dice que enseñarán la justicia a la multitud. Solo aquellos que son entendidos. Solo los que son entendidos en justicia enseñarán a la multitud. Pero es necesario, mis amados hermanos, que por un momento nos desconectemos de esa humanidad, de ese sentimiento
propio de cada uno de nosotros de querer en cada instante tener más y más y estar inconformes con lo que Dios nos ha dado. Es claro que todos los días debemos crecer en la palabra, pero a veces los quehaceres diarios nos alejan de esa verdad. A veces los quehaceres diarios nos hacen aislar de la verdad de Dios. Los afanes de la vida nos hacen aislar de Dios. Y he empezado con este texto de Daniel porque es necesario que seamos entendidos. Quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31. En este momento es donde el Espíritu Santo nos da esa sabiduría y ese entendimiento para ahondar un poco más en esta palabra. Esta palabra nos habla del rico y Lázaro. Tal vez sea una palabra que muchos de nosotros ya hayamos escuchado o tal vez muchos de nosotros hayamos leído, pero sin lugar a dudas de pronto no le damos esa importancia o ese trasfondo que la palabra merece, porque la palabra debemos honrarla. La palabra es Dios mismo en nuestras manos y Él es quien nos habla día tras día. Así que vamos al libro de Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31, donde nos habla del rico y Lázaro. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces de júbilo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, y de allá para pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: Tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: Si no oyesen a Moisés y a los profetas, tampoco te persuadirán aún alguno se levante de entre los muertos. Este es uno de los textos, mis amados hermanos, que tal vez no quisiéramos encontrar en la palabra de Dios, ya que en sí mismo está mostrando un acontecimiento fuerte. Habla 4 veces en este texto de tormentos. Habla también de una separación del hombre con Dios. Habla también de buscadores de placer, porque vemos cómo este rico sustentaba sus placeres día tras día. Vemos cómo este rico en su riqueza se vestía de ropas lujosas, de púrpura, pero sin lugar a dudas tenía una enemistad con aquel mendigo que estaba a su puerta, porque si hubiese sido un amigo para él, no habría dejado que estuviese el tiempo que duró allí en esa puerta, hasta que el Señor tuvo a bien llamarlos. Vemos las aflicciones, vemos cómo este hombre mendigaba y esperaba aún que de la mesa cayeran migajas para él saciar sus necesidades.
Y esto es lo que quiero que empecemos a analizar a través de este texto. Tal vez no es un estudio profundo, pero sí es un estudio a la reflexión, de ver que mientras nos enfrascamos día tras día en argumentos, en circunstancias, en que día a día queremos satisfacer solo nuestras necesidades, muchos de los que están afuera están clamando por la misericordia de aquellos que dicen ser entendidos para que su palabra llegue a sus vidas, la palabra de Dios llegue a sus vidas. Pero tristemente vemos que día tras día muchos siguen muriendo en el mundo, muchos siguen saliendo de este lugar y sabemos que no van sino a ese lugar de tormento. Pero ¿cuál es la posición como hijos cristianos, hijos de Dios, que debemos asumir en este tiempo tan tormentoso, este tiempo tan difícil, donde se está levantando uno contra el otro, donde están prevaleciendo más los esquemas de los hombres que la palabra de Dios? Vemos aquí que este rico le dice al padre, a Moisés, que si pudiese enviar a alguien que le avisara a su familia. Tal vez en nuestro entorno, mis amados hermanos, en nuestra familia, podemos ver que hay personas que no conocen de la verdad de Dios. Hay personas en nuestro entorno que día tras día tal vez están a la sombra de nosotros y los hemos anulado con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser, no reflejando el carácter de Cristo, sino reflejando aquel orgullo, como decía mi hermano Rodrigo, aquel orgullo donde nos empecinamos simplemente a tener nuestro punto de vista y nuestra razón. Pero vemos que hay una gran cima de un extremo al otro y que ninguno puede pasar ni de aquí a allá ni de allá para acá. Así que es necesario que empecemos a examinarnos como hijos de Dios, como hijos de ese Cristo inmolado en la cruz, aquel que hizo un acto de expiación, de derramamiento de sangre en esa cruz por cada uno de nosotros. Muchas de las personas que están en nuestro entorno vemos su condición, vemos cómo mendigan, pero ¿será que estamos analizando esa verdadera condición a la cual hoy gozamos? Como dice el título de este programa, esa gracia inmerecida. O tal vez estamos en esa búsqueda de los placeres continuos que quieren satisfacer nuestra necesidad. Es un texto que debemos analizar día a día. Es un texto porque la misma palabra lo dice: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que diga que ha liberado a endemoniados, no todo aquel que haya dicho que haya hecho milagros, porque al final Él no los ha hecho. El que ha hecho la obra es Dios por medio de su Espíritu Santo en aquellos que lo necesitan. Pero a veces nos enfrascamos en ese mundo cotidiano, a veces queremos vivir conforme al mundo que nos rodea. Podemos ver hoy en día muchos cristianos queriendo vivir como mundanos. Hoy en día podemos ver muchos cristianos queriendo vestir como mundanos. Y ese no es el testimonio que el Señor plantea para nuestras vidas por medio de su palabra. Ese no es el testimonio que Él quiere que demos. El testimonio de vida que Él nos está planteando aquí con este texto de Lucas es que hay un castigo y hay una paga de muerte a nuestros pecados. Así que si hoy tú estás gozando de ese favor, de esa gracia inmerecida, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es tu condición? ¿Cómo te presentas delante del trono de la gracia de tu Señor? A alzar de pronto tus manos y agradecer y de pronto que broten lágrimas de tus ojos cuando ante tu vista y ante tu alrededor vemos personas que día tras día se siguen perdiendo, pero queremos seguir viviendo en los placeres de la vida, o tal vez en discusiones de hombres que finalmente nunca llegarán al entendimiento hasta cuando el Señor determine venir por su iglesia. Solo en ese momento será tal vez si se nos es permitido preguntarle tantas incógnitas que tenemos de por qué ha hecho una cosa o ha permitido otra, pero solo será hasta ese momento. Pero ya la palabra está establecida y el mandato es claro: ir y hacer discípulos en el nombre de Jesús. Y la única manera es cuando nosotros venimos a su palabra, la escudriñamos,
la estudiamos, la entendemos, pedimos que el Espíritu Santo de Dios esté sobre nosotros para que nos dé ese entendimiento. En el Salmo capítulo 37, quiero que vayamos al Salmo capítulo 37, verso 1 en adelante, dice el camino de los malos. El Salmo capítulo 37, verso 1 en adelante, dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán prontos cortados, y como la hierba verde se secarán. No confíen en Jehová, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él te dará y te concederá las peticiones de tu corazón. Pero es simplemente cuando tú, como hijo de Dios, te deleitas a sí mismo en Jehová. No está diciendo aquí el texto que cuando te deleitas a sí mismo en tu persona, no cuando te deleitas en tus quehaceres, no es cuando te deleitas en lo que tú necesitas o lo que quieres o pretendes tener, no, es deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Qué texto, qué verso es este tan importante? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Estamos como hijos de Dios encomendando nuestro camino a Jehová y nuestra confianza está en Él. O nuestra confianza está en mis fuerzas cuando decimos he obtenido estas riquezas y este favor porque he sido un fuerte trabajador. Y desechamos la idea de que es Dios quien nos da esas riquezas. Es Dios a quien le place darle a conforme Él quiere o a sí mismo. Es Dios a sí mismo quien se complace en quitarle a quien Él quiere. Pero ¿en qué está nuestro deleite? Vemos que este rico clamaba para que Lázaro viniese y así mojaste la punta de su dedo le diere de beber. ¿Tú te imaginas esa circunstancia? ¿Tú te imaginas este hombre donde todo el tiempo estaba en esplendidez y arrogancia a sí mismo, hacia su persona, que en este momento los papeles se cambiaron y le clamaba y mendigaba a aquel que todo el tiempo estuvo en su puerta? Es una pregunta que debemos hacernos a diario. Es saber que cada día voy más camino al infierno, pero si cada día voy con ese pensamiento, voy a acostumbrarme a esas costumbres sanas de buscar la palabra de Dios y escudriñarla y entender que en Cristo y solo en Él podemos tener vida eterna. Solo en Él. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Aquí este texto, el Señor nuevamente habla de que los malignos serán destruidos por su comportamiento, serán destruidos porque han desechado la palabra de Dios, han desechado a aquellos hombres que Dios ha utilizado a través del tiempo para que se exponga su palabra. Han desechado cada vez que se acercan tal vez con un tratado a ellos y han desechado la oportunidad de tener reconciliación con su Señor. Pero eso es una sola parte, eso es tal vez una de las caras de la moneda que podemos ver en nuestro entorno. Ya muchas veces, o es una realidad, digámoslo así, ya nadie quiere escuchar a los cristianos hablar, ya no quieren que les prediquemos la palabra. La gente está esperando
que nosotros seamos testimonio a ellos. Ellos quieren ver en aquellos que se hacen llamar hijos de Dios, que su testimonio hable por sí solo. Pero desafortunadamente es una condición que día tras día consume al hombre, es el ser avariento, el ser codicioso, el ser tacaño, el ser envidioso. Y estamos dejando a un lado esa gran comisión que el Señor nos dejó, de que es llamar al arrepentimiento. Es triste ver que hoy en los púlpitos no se llame al arrepentimiento. Es triste ver que muchos de los hombres hoy en día simplemente busquen a ese Dios bombero que pueda apagar ese fuego en sus vidas, pero que sin lugar a dudas, cuando Dios concede esas peticiones de su corazón, se olvidan que hay un Dios justo, que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que quiere ayudarlos para que no vayan a ese lugar de tormento. Quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 5, verso 21. Deuteronomio, capítulo 5, verso 21. Aquí podemos ver que se nos habla de los 10 mandamientos, pero en este verso 21 hay un aspecto muy importante. Dice así Deuteronomio, capítulo 5, verso 21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Lo cual nos dice y manifiesta que de muchas maneras hay avaricia en el hombre. De continuo el hombre quiere hacer mal. Vemos cómo la depravación del hombre está a flor de boca. Vemos cómo la depravación del hombre hoy en día nos consume. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la depravación del hombre? ¿Qué es esa depravación total del hombre? Significa, mis amados, que el pecado controla todas las facultades del pecador, al punto de hacerlo incapaz de desear o hacer algo para alcanzar a Dios. Por lo tanto, solo un milagro, mis amados, escuchen bien, solo un milagro sobrenatural de Dios hará que Él vuelva de sus malos caminos. Pero ¿cómo lo podremos hacer si nos estamos desgastando tal vez en circunstancias del mundo? ¿Cómo lo podemos hacer si tal vez sin querer estamos adoptando la posición de este rico? Primero yo, segundo yo y tercero yo. Es triste ver esta posibilidad. La avaricia aparece 26 veces en la Biblia. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué es la avaricia? Es el afán desordenado por poseer riquezas y amontonarlas. Muchos de los que conocemos hoy en día están en esta posición. Simplemente quieren amontonar de una manera desordenada y poseer riquezas para ellos y amontonarlas. El pecado de la avaricia es querer tomarlas y amontonarlas, pero no querer compartirlas. Eso es uno de los pecados. Y la diferencia de lo que muchos creen hoy, no se necesita de ser rico para ser avaro. En muchos de los casos, las personas solo quieren presumir de algo que tienen y simplemente eso es una manifestación que nace de su corazón. Es una manifestación que lo lleva a ser avaro. En el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 22, dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que ha de venir pobreza. Muchos hoy en día quieren tener una vida cómoda. Muchos hoy en día, y pues digamos, esto no es pecado, mis hermanos. El Señor quiere que estemos bien. Pero como decía anteriormente, el pecado emana cuando nosotros ponemos nuestros ojos en las riquezas más que en Dios. Vemos lo que sucedió con Lázaro. Tal vez Lázaro, un hombre humilde, un hombre desechado tal vez por la humanidad, si se me permite decirlo o imaginarme, hacer un bosquejo de este hombre, un hombre lleno de llagas, un hombre a la puerta de un hombre, de la casa de un hombre rico, un hombre que hasta los perros venían y lamían sus llagas. Pero mis amados, es algo que
está latente en nuestro tiempo. Eso es algo que está latente por donde caminamos, por donde pasamos. Vemos hombres tal vez que le falta alguna de sus extremidades. Vemos hombres tendidos en los pisos. Vemos hombres que necesitan de una mano realmente ayudadora, si se me permite decir así, que los levante y los ayude, porque no se sabe cuál haya sido su circunstancia y la situación a la que ellos hayan llegado. Es triste, pero mientras que nuestras cabezas siguen maquinando y pensando solo en obtener riquezas y en una comodidad, estas personas se siguen perdiendo. Hebreos capítulo 13, verso 5 dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. A veces escuchamos a hermanos en sus oraciones: Señor, quiero un carro, Señor, bendíceme con un carro. Pero cuando el Señor le da el carro, le da su bendición, dice: ay, Señor, yo no quería el carro de color rojo, yo lo quería de color azul. Y el texto lo dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. El designio de Cristo es darse por nosotros, es adquirir un pueblo particular, un pueblo celoso de buenas obras. La religión verdadera es el lazo de amistad más firme que podemos tener con ese Dios santo, que es 3 veces santo y puro. Estas son algunas de esas exhortaciones que el Señor da a los deberes cristianos, especialmente cuando el pecado está latente en nuestro camino, cuando el pecado lo que quiere hacer en nosotros es apartarnos de la verdad de Dios, cuando el pecado lo que busca es que nuestros ojos espirituales no sean abiertos, porque al pecado no le conviene que nosotros veamos a Cristo como aquel que es nuestro Rey y Salvador. El pecado nos quiere limitar de su verdad. El pecado es aquella barrera que a veces nosotros mismos estamos poniendo para que la presencia de Dios no habite en nosotros. Esto me lleva a mis hermanos, a una historia de un hombre llamado John Parker. Tal vez no muchos tengan conocimiento de este hombre. John Harper, él era un pastor que murió evangelizando en el Titanic. Tal vez nosotros tenemos una idea de lo que fue la escena o las circunstancias del Titanic en ese momento cuando se hundió, pero realmente la estrella de ese Titanic no fue los protagonistas que se ven siempre. La estrella de este Titanic fue el predicador escocés John Parker. John Parker tenía una hija, la cual se llamaba Nana, de 6 años. Se encontraba a borde del barco. Tras hundirse en esa época, murieron 500 personas. 4 años antes de que Parker subiera a este barco, el Titanic, la esposa de Parker murió. Ella falleció y pues obviamente Parker quedó con su hija de 6 años. El motivo de su viaje en el Titanic, de este predicador, de este pastor, era ir a predicar a una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos de la época, en Chicago. La iglesia estaba esperando su llegada, no solo porque iba a predicar una serie de mensajes que iban a llegar a los corazones de los que estaban en ese lugar y que iban a ser convertidos por la misericordia de Dios, sino que Harper fue conocido como un orador interesante. Esto es algo que la película El Titanic nos muestra a nosotros. Parker cuenta la historia de que Parker, al momento de que el Titanic golpeó con el iceberg, Parker tomó una medida de precaución y puso a su hija en uno de los botes salvavidas, dejándola al cuidado de uno de sus primos mayores que también nos acompañaban en ese viaje.
Pero la posición de Parker es aquí donde trasciende en la vida de los hombres. Uno diría, ¿qué estaría pensando este hombre al dejar a su hija sola en una circunstancia tan difícil? Fácilmente lo que nosotros haríamos por cuestiones de temor sería correr con nuestra familia y aislarnos. Pero Parker hizo algo que dejó una trascendencia hasta nuestros tiempos. Parker envió a su hija en uno de los botes y se quedó en el Titanic mientras que se hundía. La pregunta es, ¿por qué hizo esto? Parker se queda en el Titanic porque ve la necesidad de todos estos hombres, de todas estas familias y de todas estas mujeres que iban a morir, y la necesidad de recibir a Cristo como su Salvador. Parker se quedó en este barco con su salvavidas y empezó a predicar uno tras uno para que recibiesen a Cristo en su corazón. Momento tras momento, mientras que el barco se hundía, él halló un hombre y le dijo, es tiempo de que recibas a Cristo en tu corazón. No hay más oportunidades, este es el tiempo. Pero este hombre simplemente renunció y dijo que no quería, y que no le interesaba saber nada de aquel al cual le estaban hablando, que cómo era posible que un Dios que fuera grande como el Dios que tenemos nosotros permitiera una cosa como esta. Así que Parker lo que hizo fue quitarse su salvavidas y dárselo a este hombre, y le dijo, este salvavidas lo necesitas más tú que yo. Cuando el barco se parte y después de que pasa esta historia, los que lograron sobrevivir cuentan la historia de lo que este gran hombre hizo. Parker, flotando con un trozo de madera, empezó a nadar en esas aguas heladas, uno tras uno de los que se estaban ahogando, y les predicó el Evangelio. Les llevó esa buenas nuevas de salvación, uno tras uno, muchos fueron recibiendo. Cuando Parker se sorprende es que nuevamente se encuentra este joven que tenía ese salvavidas el cual le había dado, y al ver las circunstancias, este hombre recibió al Señor Jesucristo en su corazón. Esta es una de las historias, mis amados hermanos, que tal vez no conocemos, pero que trasciende en nuestros tiempos. Un hombre el cual ve la necesidad de aquellos que se están perdiendo, un hombre que dio su vida sin importar el pago de lo que tuviera que vivir, un hombre que sabía de antemano que no iba a volver a ver a su hija porque estaba en esas aguas frías y que la hipotermia lo iba a matar. Pero fue más grande ese valor heroico de querer llevarle el Evangelio a todos y cada uno de estos hombres que se estaban perdiendo. Pero hoy, lastimosamente, es lo que menos vemos en nuestros tiempos. Hoy es cuando la envidia nos consume. Hoy es cuando muchas de las circunstancias del mundo nos consumen y estamos dejando a un lado esa gran comisión. La envidia, esta palabra, aparece 34 veces en la Biblia. ¿Y qué significa envidia? Es el sentimiento y estado mental donde existe dolor o desdicha por no poseer lo que el otro tiene. A veces miramos, yo quisiera tener lo que aquel tiene. O a veces también podemos decir, ¿por qué prosperan ellos que no tienen a Dios? Y yo que tengo a Dios, porque yo no prospero. Eso es algo que nos trae desánimo. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4 dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu. Vemos que cuando los otros prosperan, nuestro espíritu se aflige. Pero más adelante leíamos de que nuestra confianza debe estar en Jehová, pero aquí nos dice que nuestro espíritu se aflige. Y se aflige porque nuestros ojos están puestos no en Dios, el autor y consumador de nuestra fe, sino que nuestros ojos están puestos en aquellos hombres que prosperan. Aquellos hombres
que al final debemos tener compasión de ellos, porque ellos, su Dios, son las riquezas, mientras que nuestro Dios es aquel Cordero que fue inmolado en la cruz. La tacañería también es algo que invade hoy al hombre, que va de la mano con esa avaricia. Es ese deseo o ese intento de gastar lo menos posible, cuando dice la Biblia que debemos dar a todo aquel que nos pide. Examínate si es algo que tú has hecho, si alguien se ha acercado a ti para pedirte algo de comer, si tú se lo has dado. La palabra dice: tuve sed y no me diste de beber, tuve hambre y no me diste de comer, tuve frío y no me abrigaste. Ese es uno de los textos que debemos tener claros en nuestra vida. Proverbios capítulo 21, verso 26 dice: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Si tú eres ese llamado justo y que tus obras, tus frutos dan honor a eso, pues simplemente sabremos que tu mano no se detiene a darle a aquel que lo necesita. Esta es una exhortación, un llamado, mis amados hermanos, al arrepentimiento de esas obras muertas a las cuales nos estamos acostumbrando. La palabra dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos nuestra mente por la renovación de la palabra de Dios. Esa es la palabra misma la que transforma y renueva nuestra mente. Un ejemplo de la palabra de este asunto es el servicio que nosotros le damos a Dios. Somos tacaños con el servicio a Dios. Si tenemos que prestar un servicio en nuestra iglesia, simplemente nos limitamos a dar el servicio, pero no miramos ni caminamos esa milla extra. Vemos cómo llegan personas nuevas a la iglesia y ni siquiera las tenemos en cuenta, ni siquiera somos capaces de darle nuestro lugar en la iglesia, ni siquiera somos capaces de preguntarle su nombre, ni siquiera somos capaces de abrazarlos y de preguntar qué necesidad es la que tienen, porque simplemente nos hemos acostumbrado a que yo soy el que prevalece. El hombre puede empobrecerse, pero si no paga sus deudas, si no lo hace con justicia, simplemente llegará un castigo. Aunque los hombres son muy dados a tener éxito en sus negocios, solo Dios así lo decide. Pero asimismo Dios también puede decidir que no tengan nada. Muchas de las enseñanzas que hemos podido dar, o muchos de los consejos que hemos podido dar, es a desprendernos de esas cosas materiales que nos separan de Dios. Dice que busquemos primeramente el reino de los cielos, pero a veces buscamos primeramente el reino que nos rodea, un reino que está contaminado, un reino que está lleno de vicios, un reino que día tras día se consume en su codicia. Eclesiastés capítulo 5, verso 10 al 11 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Tremendo. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentemos los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Debemos sembrar para lo eterno. Aquí, en el lugar donde estamos haciendo eso, sembrar para una eternidad, sembrar no solo para nosotros, sino para aquellos que lo necesitan, aquellos como Lázaro, que están tendidos a la puerta de muchas casas, aquellos como Lázaro que corren una necesidad y que tenemos que suplirlos, aquellos como Lázaro que necesitan un abrazo de alguien que los pueda amar, aquellos como Lázaro que hoy se sumen en una sociedad consumista y que no se deleita en las necesidades de otros. Es mejor que nosotros reflexionemos en esta noche que este texto de Lucas y Lázaro y Lázaro y este hombre rico
traigan a nuestro espíritu un redarguir de lo que estamos haciendo. Tal vez, como decías, ese es nuestro entorno familiar. Muchos de los que están en nuestra familia no han conocido la verdad del Señor. Muchos de los que están en nuestra familia tal vez se están consumiendo en las drogas, o tal vez se están consumiendo en el alcoholismo, o tal vez están pasando una aflicción, están enfermos. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos asumiendo la posición del rico. Y todo esto surge porque el que ama el dinero nunca será saciado, siempre le hará falta algo. Vemos como las grandes estrellas del mundo, vemos como hombres que se deleitan en sus placeres, llega un momento de que no tienen cómo saciarse, o no tienen felicidad con lo que tienen, y quisieran ser como aquellos pobres. Y todo esto es porque no buscan a Dios, el cual puede satisfacer nuestras necesidades. Cuando anhelas más las cosas del mundo, más estarás solo. Pero cuando anhelas más la presencia de Dios, serán muchas las bendiciones que llegarán a tu vida. Esas bendiciones no serán solo para ti, sino que serán esas bendiciones las cuales Dios envía en su lluvia tardía y temprana para aquellos también que lo necesitan. Quiero que vayamos, mis amados hermanos, al libro de Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34. Mateo, capítulo 6, versos 25 al 34. El afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis de vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Este es uno de los textos que nos lleva una vez más a la reflexión. Estamos contentos por una cosa, pero al mismo tiempo estamos en desacuerdo por otra cosa. Si tenemos que comer malo, si tenemos que vestir malo, si tenemos tal vez lluvia malo, si tenemos sol malo, pero no nos hemos dado cuenta que detrás de todo esto está la mano de Dios. Buscad primeramente el reino de los cielos. Buscad primeramente, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, dice el texto. Pero hoy las preocupaciones que nos aquejan son todas estas precisamente. ¿Qué nos tendremos? ¿Qué comeremos? ¿Dónde estaremos? ¿Cuál será mi casa? ¿Cuántas riquezas tendré? Mientras que muchos se siguen perdiendo. Esta historia de John Harper es una de las historias que debe estar latente en nuestras vidas, mis amados hermanos. Este hombre nadó sin cesar. No le importó entregar su vida y morir de frío por llevar el mensaje del Señor. No le importó negarse a sí mismo y dar a otros
lo que de gracia había recibido. Hoy pregúntate, mi amado hermano, si estás recibiendo de gracia, pero lo más importante es si estás dando de gracia. Es mejor esto como exhortación y confiar en Dios que dejarnos llevar por los placeres de la vida. Los placeres de la vida simplemente nos llevarán a la nada. Con Dios lo tenemos todo, pero sin Dios no somos nada. Lázaro nos enseña de que estas cosas del mundo no le pertenecen a los hijos de Dios, que lo que realmente le pertenece a los hijos de Dios es el clamar y buscar de su presencia en sus vidas cada día, y buscar el propósito, oígase bien, buscar el propósito por el cual Dios los ha llamado. ¿Tú te has preguntado, mi amado hermano, cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida? ¿O simplemente estás esperando vivir una vida conforme a tu corazón? Vivir una vida que tal vez domingo tras domingo simplemente te sientes en la misma silla de tu iglesia y no hacer nada. Déjame decirte que Dios te trajo a este mundo con un propósito. Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros, y el propósito de Dios solo tú lo podrás encontrar en intimidad con Él, en oración con Él. No hay otra manera, no hay otro sentimiento, no hay otra circunstancia como tú puedas llegar a la presencia de Dios, si no es de esa manera, en intimidad con Él. Busca ese propósito. Tal vez no estabas esperando una enseñanza diferente, una enseñanza sistemática, una enseñanza para aquellos entendidos, pero a veces es necesario de que se nos toquen esas áreas de nuestra vida, que nos podamos examinar realmente cuál es la condición a la cual nos estamos enfrentando, que seamos como a un espejo a cara descubierta, si realmente somos el reflejo de nuestro Señor, o si realmente a cara descubierta nos miramos ante un espejo y vemos simplemente el egocentrismo de nuestras vidas, mientras que muchos siguen muriendo y siguen yendo a ese lugar de tormento. Es una reflexión corta, es una reflexión que nos trae a conciencia de que el caminar con Cristo no es fácil. El caminar con Cristo no es fácil, pero si tú te desalientas, mi amado hermano, si tú hoy lenguas, si tú dejas de ser ese estandarte y ese hombre que abre brecha en tu lugar de iglesia, en el lugar donde estás, te puedes imaginar aquellos que no tienen a Dios, ¿cuál será su final? O te puedes imaginar de aquí a mañana, si la promesa es no solo para nosotros, sino para nuestra descendencia, si tú llegas a parar y a menguar en este tiempo, cuando las cosas están tan difíciles, ¿qué será lo que recibirán tus hijos? ¿Qué será lo que recibirá esa heredad tuya? ¿Qué será lo que recibiremos? Hoy la exhortación, mis amados hermanos, la hemos llevado con un capítulo muy fuerte del libro de Lucas, capítulo 16, versos 19 en adelante, que nos habla del rico y Lázaro. Una historia donde en 4 versos diferentes nos habla de tormento. Un texto que nos habla de que si no aprovechamos en este tiempo poder venir a esta reconciliación con el Señor, simplemente, mis amados, no podremos ver esa luz, la cual muchos dicen tener y desean ver. Es una reflexión, mis amados y amados hermanos, a la reflexión, al arrepentimiento, al confesar nuestros pecados, al acercarnos al trono de la gracia de Dios y poder pedir allí misericordia, poder allí buscar el favor de Dios, poder allí pedir perdón por lo que hemos hecho, por lo que no hemos hecho, por lo que hemos dejado de hacer, porque como les decía, Dios nos trajo con un propósito. Tal vez seas tú ese instrumento que Dios desea utilizar para que tu hermano se convierta, para que tu familia se convierta, para que aquellos que andan en sus concupiscencias de pecado se conviertan. Es un momento de exhortación y de reflexión.
Es un momento que nos debe llevar cada día a examinarnos si estamos cumpliendo los propósitos de Dios. Algo que me sorprende y lo escuchaba en esta semana es lo que le sucede a las estrellas de mar cuando pierden una de sus patas. Si ellas pierden una de sus patas, en sí misma ella se vuelve a regenerar. Pero lo increíble de esto es que la pata que se cae, esta se convierte en una estrella. Hoy podríamos pensar en esa reflexión, que podamos ser aquellas estrellas de mar, que a pesar de que los golpes de la vida, que a pesar de las circunstancias de la vida, que a pesar de que no poseemos lo que queremos, que a pesar de que las tormentas de la vida día tras día nos golpean, hay un Dios justo y verdadero que dice que peleará por nosotros, y que podamos ser como esa estrella que aunque ha perdido su extremidad, sabe que esa extremidad que ha perdido se convertirá en otra estrella, que podamos ser esos voceros que se multipliquen uno a otro y a otro y a otro que nos escuchan, que podamos ser esas estrellas que siembren en otros la palabra del Señor y ellos así mismos se multipliquen en otros y podamos así llegar al reino de los cielos y que muchos de los que día tras día se pierden puedan encontrar esa reconciliación con nuestro Señor. Hoy, mis amados hermanos, esta fue una reflexión corta. Este es un llamado de atención a lo que realmente nos debe aquejar. No son las cosas diarias, no son las cosas que nos rodean las que deben despejar nuestra mente. Debe ser la palabra de Dios, la necesidad de cumplir con el propósito que Él tiene en cada una de nuestras vidas. No permitamos que las circunstancias del mundo nos aparten de la verdad de Dios. No permitamos que las circunstancias del mundo, que solo quieren apartarnos y dañarnos, y que no nos quieren dejar ver la verdad de Dios, nos aíslen. Por el contrario, debemos ser esforzados y valientes cada día. Debemos ser fuertes, porque el adversario, el diablo, viene a destruir. Él viene a destruirnos. En Apocalipsis dice que somos esas lámparas encendidas. Él viene a apagar esas lámparas. Él viene a destruirlas. Él viene a romper con todo aquello que tenga que ver con la esencia de Dios. Así que, mis amados hermanos, hoy le damos la gloria a Dios por esta oportunidad. Hoy le damos la gloria a Dios por este replantear lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Hoy le damos gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Hoy te pido, Padre amado, que seas tú abriendo los corazones de mis hermanos a que cada día veamos que es una oportunidad nueva para abrir nuestra boca y caminar conforme tu voluntad y ser testimonio a otros. Pero lo más importante es no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Padre, te damos gracias, Señor, y te agradezco porque sé que tu palabra no volverá vacía, y que tu palabra ha hablado a los corazones de mis hermanos, y que tu palabra, Señor amado, será ese reverdecer en ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.